días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno Más Compañía. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1 y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, inquietudes y aportes los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. El inicio del año escolar forma parte del ritual personal, familiar e institucional de cada año. Sin embargo, la cobertura mediática de este acontecimiento ha caído en una suerte de rutina predecible, centrada casi exclusivamente en temas como la compra de útiles escolares o los costos de las matrículas. Este enfoque reiterado, que tuvo alto impacto en el pasado reciente, deja de lado otras perspectivas relevantes como las desigualdades educativas, la nutrición de los estudiantes, la salud mental y el impacto en los hogares. Temas que, tratados de forma creativa, ofrecerían un panorama más diverso, completo y útil para las audiencias. Ante este panorama surge la necesidad de cuestionar el papel de la televisión. ¿Cómo pueden innovar, cambiar, mejorar en la cobertura del inicio del año escolar para incluir temas como desigualdades educativas, nutrición y salud mental en los estudiantes? Muy bien, para hablar, profundizar sobre estos temas nos acompañan esta mañana en este espacio Lina Cerón, especialista en proyectos de desarrollo y politóloga, actualmente coordinadora del proyecto Alimentación Sana en Red Papás, que trabaja para proteger la salud de niñas, niños y adolescentes. Bienvenida, Lina, buenos días. Mario, buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Está con nosotros Gloria Bernal, economista y máster en economía, directora del Laboratorio de Economía de la Educación en la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenida, Gloria, buenos días. Buenos días, Mario, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Y está Sergio Zúñiga, psicólogo, magíster en Psicología Clínica y de la Salud y fundador y vicepresidente de la Fundación Psicología Sin Fronteras de nuestro país. Buenos días, bienvenido. Mario, buenos días, muchas gracias por la invitación. También está con nosotros Elisa Krat, es psicóloga clínica, magíster en Psicología y Salud Mental, docente universitaria e investigadora. Bienvenida, Elisa. Buenos días, Mario. Es un gusto poder acompañar a la audiencia del Canal 1. Y que estés con nosotros. Y están nuestros oyentes que ya comienzan a participar. Está muy interesante que traten los temas sobre los útiles, la entrada al colegio. Sería muy chévere también que hablen sobre nutrición escolar, porque le echamos a los niños en la lonchera siempre paquetes, alimentos súper procesados. Más que todo, ¿qué hacer con ellos? Aparte de que salgan del colegio, aparte de que vale un cuaderno, de que vale un uniforme. ¿Cómo podemos sacarle más provecho a los niños cuando no están en el colegio? Es decir, ¿qué tanto uno de padre puede ser más proactivo con un hijo para darle un mejor futuro? Y no solo enfocado en la parte estudiante, sino en la parte emocional. Yo creo que en Colombia hay muchas cosas bonitas que se podrían abordar, como todo el tema de la naturaleza y la biodiversidad, y que los niños aprendan también a conocer de su país y de las cosas bonitas que tienen. Hay oportunidades importantes para asesorar a los padres en cuanto a cómo fortalecer la emocionalidad de sus hijos, entrenarlos para una vida emocionalmente. Yo a los medios de comunicación les diría esto. Pues sí, es muy importante lo que es la alimentación y esto, y tocaría tener en cuenta este punto que es muy importante para ellos, cómo se están alimentando hoy en día, qué están llevando a sus colegios. Pues sí, Gloria, el bolsillo es importante, por supuesto, pero los televidentes y los ciudadanos reclaman otras perspectivas, ¿verdad? Así es, Mario. Definitivamente, muchas de las noticias van acorde con el calendario escolar. Cuando empieza el año, entonces la noticia de moda son los útiles, el aumento de los costos de las matrículas, lo cual es importante, pero definitivamente hay otras noticias alrededor de la garantía del derecho a la educación, que
desafortunadamente o por falta de información o por algún tipo de sesgos, en ocasiones no se tiene en cuenta y es fundamental tenerlo en cuenta. Otras poblaciones que también se ven afectadas, por ejemplo, quienes no van al colegio, usualmente pues a esos padres poco se les pregunta y deberían estar ahí. Muy bien, causó sensación aquello de los útiles inútiles y fue un relato bien, vendedor, pero nos quedamos en ello. ¿Tú qué piensas, Lina? Mario, es súper importante abordar el tema de la alimentación. Creo que los televidentes son conscientes, lo mencionan, lo preguntan y muchas veces nos quedamos enfrascados en útiles escolares, pero un factor fundamental en el desempeño de los niños dentro de la institución educativa es cómo se están alimentando. Y como podemos notar, buena parte de los temas que se plantean, Sergio, tienen que ver con los adultos, con los papás. ¿Y los niños qué? Y es ahí donde entra un papel importantísimo en el tema de la salud mental y la inteligencia emocional. Ahí es donde muchas personas creen y los papás creen que es toda la responsabilidad en las instituciones educativas, pero esto es un trabajo integral, esto es un trabajo absolutamente todos, donde potenciemos todo el proceso de salud mental y validemos las emociones constantemente de nuestros hijos. Claro. Y lo que tiene que ver con la alimentación, hábitos nutricionales, ¿nuestros niños y nuestras niñas están debidamente nutridos? ¿Tú qué piensas, Elisa? Los medios de comunicación pueden ser una gran ayuda en la medida en la que se eduque, no solamente en la cantidad, sino en la calidad de los alimentos. En segundo lugar, en revelarle a los padres la importancia de que el alimento sin afectividad no tiene ningún impacto o el impacto que se espera para el cerebro y para el desarrollo, no solamente neurológico, sino también afectivo. Adicional, los medios de comunicación juegan un papel muy importante en revelar la falta de determinantes sociales, incluyendo este que es tan básico como la alimentación. Es imposible hablar de nutrición si ni siquiera hay lo básico en la canasta familiar. Así que la educación debe hacerse también con base en los recursos de cada familia. Es muy fácil diseñar una minuta de alimentación o nutricional con quizás el mercado o la canasta familiar de quien tiene todo, pero hay que pensarla en el marco de lo que cada familia tiene y dispone. Sí, de pronto no es tan llamativo esto de la alimentación, pero qué útil, qué necesario, qué bueno sería para las familias. Más televidentes preguntando, escuchemos. Mi pregunta es, ¿por qué los medios no están abordando suficientemente el impacto emocional para los estudiantes y las familias con los retos relacionados con el regreso a clases? Todo el mundo preocupado por el uso de celulares en las aulas, ¿verdad? Por ejemplo, y la televisión. Definitivamente para los profesores, y lo digo como profesora, es una preocupación que los estudiantes se están distrayendo demasiado y sin darse cuenta en el celular. En redes, que también tiene afectaciones sociales, psicológicas para los niños y niñas, y definitivamente es un factor al que le tenemos que poner más atención. Pasa desapercibido, pero es muy importante dentro del aprendizaje de nuestros niños y niñas. Y están otros factores emocionales y relacionales como el matoneo, por ejemplo, ¿cierto? Que lo tocamos solo cuando hay tragedias o cuando pasa algo negativo, pero no desde el punto de vista de la prevención, Lina. Por eso es tan importante que los papás, los cuidadores, se fijen muy bien y construyan de verdad buscando como calidad en estas loncheras. Incluso hemos visto que cuando los niños llevan alimentos para compartir, también se pueden generar vínculos, conexiones y también generar como un momento muy lindo alrededor de la alimentación dentro del aula y dentro de la escuela. Y el sustento emocional, Sergio, de cambiar de una temporada larga, de vacaciones, de no hacer nada, ¿no? Sí. Y entrar a estudiar como si fuese una carga. Sí, exactamente. Y es porque nosotros los seres humanos somos seres de hábitos. Y como somos seres de hábitos, empezamos a acostumbrarnos a ciertas cosas. Cuando volvemos a estructurar nuevamente una rutina, es donde nos quedamos cortos como papás, como cuidadores. Porque no estamos implementando unas rutinas que permitan que se haga una adaptación adecuada y saludable en el regreso a clases. Entonces ahí es donde decimos, ay, pero es que se me está dificultando que se levante de la cama, que haga las tareas y demás, y es porque desde el primer momento debemos empezar a fortalecer el tema de unos hábitos adecuados desde la rutina académica. Hablábamos, Elisa, del matoneo, del bullying. Estamos entrenados padres, niños y niñas y adolescentes y demás agentes de la sociedad para enfrentar ese matoneo. ¿Tenemos estrategias para ello?
con relación al acoso escolar o bullying, la UNICEF en el año 2023 arroja un informe bastante alarmante. Cerca del 40% de la población estudiantil ha vivido alguna situación de matoneo o bullying en el entorno escolar. Si este es un entorno protector, entonces, ¿qué debemos hacer como medios de comunicación para fortalecer campañas de prevención? Primero, cualquier contenido que tenga escenas donde se provoque el acoso escolar, ojalá sea un contenido de revisión y adicional, mirar si en el periodo de tiempo donde los niños están expuestos a él es necesario pasarlo. Adicional, es fundamental contarle a la teleaudiencia cuáles son las rutas de atención para violencia escolar. Recordemos que en el entorno escolar hay toda una ruta de atención. Qué importante sería que en nuestros programas los niños puedan conocer cómo pueden acceder a esa ayuda y, por supuesto, fortalecer a través de los programas que se tienen institucionales la importancia de la prevención de las violencias, sobre todo basados en que muchas de estas violencias a futuro van a ser determinantes para enfermedad mental, para suicidio, así que no podemos presentarlo como un mal menor, sino como un asunto que incluso puede llegar a costar la vida de las personas. Muy bien, aristas preocupantes y múltiples. Veamos qué más tienen para preguntar nuestros televidentes. ¿Cómo pueden los medios educar a las familias sobre la importancia de revisar los protocolos de seguridad en los colegios al inicio del año escolar, como planes de evacuación o prevención al bullying? Otro tema importantísimo, Lina, ¿no? Cuidado, el cuidado de su integridad física. Bueno, Mario, ahí hay un tema importante. Creo que el cuidado es algo bastante complejo, toca muchísimos actores. Particularmente podemos arrancar en casa desde una adecuada nutrición. ¿Por qué las loncheras son tan importantes? ¿Por qué la alimentación es tan importante? Porque hace parte de un momento del día, de los tiempos de comida, y podemos empezar a cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes desde las loncheras que les estamos mandando, alimentándolos, como les decía, con alimentos reales, naturales, y también exponenciando las preparaciones de nuestra tierra. A nosotros nos parece increíble cuando Colombia es mega diversa en temas de gastronomía, y desde la alimentación podemos empezar a cuidar a nuestros niños y niñas dándoles los nutrientes que ellos necesitan, particularmente en estos momentos del día. Y otra lista, el manejo presupuestal para todo el año después del golpe de enero y de febrero, porque es un golpe, ¿verdad? Todo de una vez, uniformes, útiles, matrículas, pensiones, rutas, y el resto del año, Gloria. Bueno, eso lo saben más, mejor que nadie los padres de familia, que tienen que sacar de sus presupuestos, tienen que planear. Importantísimo es la planeación. Desde un comienzo saber pues, cuánto presupuesto voy a dedicar, por ejemplo, a útiles escolares. A veces menosprecian un poco comprarle un libro a un niño, pero hay que ver hacia adelante, ¿cierto? No solamente ver cuánto cuesta el libro, sino cuál es el propósito de ese libro y qué le puede aportar ese libro. La educación y la calidad es cara. Entonces, pues de alguna manera sí vamos a tener que hacer algunos sacrificios para más adelante tener unos beneficios para esa persona que está en formación. Y cupos en los colegios, en las escuelas, cerca de sus hogares. A esta altura del año todavía hay estudiantes que todavía no están matriculados. Sí, Mario, yo creo que la información es poder, sí. Y en ese sentido los medios de comunicación tienen un rol fundamental. Por ejemplo, ahorita están abiertas las matrículas y no debería haber niños por fuera del sistema escolar. Y sería buenísimo que los medios pudieran impulsar toda esa campaña de matrículas, no solamente en las ciudades grandes, sino también en otras regiones, para que los niños no se nos queden por fuera del colegio. Más de la mitad de los niños en zona rural no terminan el bachillerato. Esa es una tragedia que no nos puede suceder en Colombia. Y seguir entrenándonos en esta perspectiva del uso de dispositivos, Sergio, celulares. Ya vemos que en buena parte del mundo se están tomando medidas taxativas y es prohibición de celulares, de tabletas y de otra suerte de equipos de uso personal en las aulas por distracción, por saturación y por intoxicación o infoxicación. Sí, y es que
A ver, estamos en una nueva generación. Tenemos que comprender un poco esta nueva generación, pero no desde el exceso. Creo que es importante que nosotros empecemos como cuidadores, como papás, como profesores, a generar estas tecnologías de la información y la comunicación como una estrategia que permita potenciar el aprendizaje, que permita que esto no le generemos mitos, le generemos prejuicios frente a esto está mal, sino que en realidad se genere todo este proceso de equilibrio y de compensación entre esto me puede ayudar. Hay muchas tecnologías para poder aprender, para poder generar como estos procesos de evolución y de acuerdo con la etapa del desarrollo poder estimular incluso muchos procesos cognitivos. Entonces no es generar tabú, sino darle un manejo preciso y orientado frente a lo que nosotros sabemos que puede ser positivo para ellos. Muy bien, más inquietudes, más preguntas de nuestros televidentes. ¿Qué rol puede asumir la televisión para visibilizar los problemas específicos de estudiantes en zonas rurales o en comunidades vulnerables al inicio del año escolar? Tú ya habías mencionado algo de eso, pero profundicemos. Sí. Hay unas tragedias ocultas, por ejemplo, lo que está pasando en el Catatumbo, en donde la prioridad se le da a las familias donde van a tener un techo y por supuesto, pues todos estamos pensando, yo haría lo mismo, primero donde, perdónenme la expresión, meto la cabeza y después sí me preocupo, por ejemplo, por la escolaridad de los niños y niñas. En este momento, esos niños y niñas están en un riesgo alto, por ejemplo, de deserción escolar o de no conseguir colegios. Y esa tragedia tenemos que apropiarla de alguna manera y pues también visibilizarla. Es una prioridad para ellos, por ejemplo, facilitarles por todos los medios que puedan encontrar esos colegios. Muy bien. Y otro tipo de dinámicas en televisión. Están de moda las narrativas de cocina, ¿no? Las preparaciones especiales, a veces inalcanzables para buena parte de los colombianos, pero no pensamos en lo básico de preparar la lonchera, como decías tú, de una alimentación sólida, balanceada, que sería muy útil en estos programas de cocina o en estas secciones de cocina, ¿verdad? Así es, Mario. Yo creo que este tipo de programas también han sido muy permeados por la industria. Entonces vemos que se le hace diferentes propagandas a diferentes productos que tienden a ser ultraprocesados y estamos dejando de lado los alimentos típicos de nuestra tierra. Entonces, qué bueno sería que los medios de comunicación, por ejemplo, estos programas matinales donde muchas veces hay secciones de cocina, pues abordemos cómo preparar una lonchera. Una lonchera tiene 4 elementos básicos. Agua, es fundamental el consumo de agua. Un lácteo o un derivado lácteo, tenemos leches, tenemos diferentes tipos de quesos, súper importante también los cereales o preparaciones típicas, qué rico una arepita de queso como la que a uno le preparaban, ¿cierto? Cuando uno era más chiquito, galleticas, tortas incluso caseras, esto es súper chévere y también súper importante frutas o verduras. Ahí ya te dije los 4 elementos de una lonchera básica, no me demoré más de 2 minutos. Y también, Elisa, ¿qué hacer con los niños en los tiempos libres cuando regresan del colegio? No deshacerse de ellos y enviarlos a las escuelas y colegios, sino incorporarlos a actividades lúdicas, por ejemplo, actividades artísticas, actividades creativas complementarias. ¿Tú qué piensas? La televisión puede cumplir un papel fundamental allí, primero generando un inventario de recursos por territorio. ¿A qué me refiero con esto? Que las personas puedan conocer la oferta de los territorios, pero ofertas reales, lo que realmente esté abierto en programas gratuitos o de fácil acceso para la comunidad. En segundo lugar, promoviendo que no solamente el uso de las redes sociales sea una forma de entretenimiento, sino que también pueda unir a la familia, pueda mostrarles cuáles son las posibilidades incluso dentro del territorio para que como familia accedan a ella. Y por supuesto, generar ofertas atractivas de programas que posibiliten e incentiven, por ejemplo, la meditación en espacios abiertos. Cuando informamos sobre estas oportunidades y posibilidades, no solamente los niños, sino los adultos se ven abocados a buscar también estas oportunidades. Insistamos, Sergio, en el necesario entrenamiento en habilidades relacionales, emocionales, en lo que tiene que ver con las dificultades propias del crecimiento, de la manera como van abordando el mundo niños y niñas. Así es, y yo les pongo un ejemplo y les digo normalmente, empecemos desde lo básico como son las emociones. A veces tendemos a invalidar emociones como esto no es necesario, ¿por qué te pones triste si
lo tienes absolutamente todo. Y creo que empecemos desde lo básico como son las emociones para poderlas validar. Y a partir de ahí comprender que las emociones no son malas o buenas, son simplemente emociones que se pueden expresar de una manera regulada. Cuando yo comprendo esto, permito que las relaciones se fortalezcan y permito que en el momento en el que mi hijo o mi hija esté mal, pueda acercarse a mí y decir, vea, me encuentro de esta manera, me siento irritable o me siento triste, y empiezo a fortalecer herramientas que permitan el acompañamiento en los momentos donde no me siento tan bien. Y la televisión es tremendamente eficiente, siendo un medio emocional por excelencia, es tremendamente eficiente a través de pildoritas, secciones, acompañamiento, consejos, etc. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los correos que ustedes nos han hecho llegar recientemente con Estefanía. Estefanía, buenos días. Buenos días, Mario, y buenos días a todos nuestros televidentes. Nuestro primer correo dice: solicito respetuosamente que los fines de semana incluyan en la programación El Chavo del Ocho, Sailor Moon, Dragon Ball Z, Las Guerreras Mágicas, Power Ranger, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Sakura Card Captor y los programas del comediante Ordóñese de la Risa y Jaime Garzón. Son programas también para niños. Nos escribe Guillermo Gómez Moreno. Son muchos los correos que nos llegan en ese sentido. Los televidentes se sienten un poco huérfanos los fines de semana. Más programación, especialmente para público infantil. Nuestro siguiente correo dice: presentan programas sosos y sin ningún contenido interesante en las tardes. De verdad, falta de creatividad y buenas ideas para mejorar la programación. No es agradable ver a unas personas creyéndose chistosas y sobre todo mal presentadas. Nos escribe Almícar Alberto López. Muy bien, más creatividad, más iniciativas, más ideas en las tardes, más lenguaje de televisión, Estefanía. Nuestro tercer correo dice: hola, ¿cómo puedo comentar un programa en vivo para saludar? Nos escribe Rosa Elena Quijano. Aquí ya lo hiciste, Elena, pero al final de cada programa aparecen redes sociales a través de las cuales te puedes comunicar con los creativos de cada espacio. Agradecemos a nuestros televidentes y a Estefanía por reportar los correos y los mensajes que nos hacen llegar. Sigamos con nuestro tema central. ¿Qué propuestas tienen nuestros televidentes para la televisión? Le recomendaría a los medios de comunicación que no se centren únicamente como en el tema económico de cuánto valen las cosas y cómo conseguir más baratos, sino también en temas, por ejemplo, personales, como por ejemplo buscar apoyo psicológico para los hijos o quizás tener herramientas de crianza o de comunicación con los hijos que pueden facilitar bastante la experiencia de los niños, tanto en el colegio como en casa. Yo creo que algo muy importante que tomar para los chiquis es crear más actividades al aire libre, que saquen como más convocatorias o sí, como actividades al aire libre que se puede hacer con un chiqui, con un niño hiperactivo, por ejemplo. El tema de frustración en los jóvenes de hoy en día, ya que los jóvenes hoy en día, yo tengo un niño ya mayor, ya tiene 16 años, pero considero que no es depresión, más es el tema de frustración. ¿Cómo podríamos manejar eso en los colegios? El tema con la ciudadanía. Bien, frustración. Recomendaciones, Sergio, conclusiones. Recomendaciones, validemos constantemente nuestras emociones, permitamos que la salud mental esté en absolutamente todos los lugares y no solamente en las instituciones educativas, sino que sea una salud mental digna, compasiva y que no tenga una frontera para poder hablar de todo esto. Muy bien, Lina, tareas para la televisión, para el periodismo. Bueno, Mario, ahí hay dos cosas que dejaría. Primero, los medios tienen una responsabilidad muy grande en fomentar estos espacios pedagógicos, incluso de entretenimiento en torno a la alimentación real y saludable. Y dos, también a las familias invitarlas a que se tomen muy en serio la preparación de las loncheras, que lo hagan con tiempo, que involucren a los niños. Es fundamental conocer a ellos qué les gusta, de pronto que no, y evitar a toda costa los ultraprocesados en la alimentación. Eso es muy importante, ¿no? Está en boga en todos los países. Así es. Con todos los riesgos que significan para la salud. Elisa, tus propuestas, recomendaciones, propósitos para la televisión. Cerca del 25% de los niños muestran alertas tempranas en cuanto a signos y síntomas de enfermedad mental y riesgo de comportamiento suicida.
Es por eso que es fundamental que la televisión tenga programas que le permitan a los padres de familia reconocer no solamente signos de alarma, sino cómo cuidar la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. La televisión juega un papel pedagógico, informativo y, por supuesto, posibilita que las personas puedan acceder a una información que quizás a través de un profesional experto a veces es difícil por los tiempos, por lo económico y la accesibilidad. Así que tener un programa en salud mental en televisión pública es fundamental porque permite que todas las personas accedan de manera democrática al conocimiento en salud mental, y ahí la importancia que los expertos también se unan a los medios de comunicación para informar señales de alerta, factores de riesgo, pero también los factores protectores. La gente necesita saber qué tiene que hacer para manejar no solamente los estilos de crianza, sino las situaciones de tensión y estrés en la vida cotidiana. La televisión es una enorme ayuda. Expertos, sí, todo el tiempo, por supuesto, pero en clave mediática, ¿verdad? Es decir, entrenamiento de lado y lado de parte de los medios de comunicación, ¿no?, para incorporar esos expertos, y expertos también entrenados en lenguaje, particularmente el lenguaje audiovisual, para que entren en sintonía con estos mensajes. Elisa, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Mari, por permitirme participar de este espacio tan valioso. Bien, Elisa Cash, psicóloga clínica, magíster en psicología y salud mental, docente universitaria e investigadora. ¿Qué propuestas nos quieres hacer, Gloria? ¿Qué propósitos nos dejas a la televisión para tomar nota y hacerle seguimiento? Yo creo que es muy importante tener cuidado con las generalizaciones. A veces hace daño como decir todo el mundo está haciendo mal las cosas, y esos mensajes negativos a veces contaminan también de negatividad, al menos en educación, a algunas personas, a algunos sectores, y sobre todo mucha rigurosidad en cómo se presenta la información, porque puede ser una herramienta para la toma de decisiones de las personas, para que tomen decisiones informadas y de esa manera pues puedan tener un mejor desempeño más adelante. Este tipo de narrativas, Gloria, podría contribuir a recuperar niños y niñas para esta pantalla, que se están yendo para otro lado, porque no los incorporamos, porque no los tenemos en cuenta, y esta sería una bonita oportunidad. Así es, ese mensaje de igual uno si estudia o no estudia da lo mismo, o por ejemplo, ¿para qué estudias si las tasas de desempleo son altas? Esos mensajes pueden calar para mal en los niños y niñas, y yo creo que podemos hacer un esfuerzo en cambiar un poquito esa forma en que decimos las cosas. Ese mensaje pesimista Ese continuo, mensaje pesimista. ¿me ayuda? Sí. ¿No? Porque en algún momento crea un ambiente similar en el crecimiento y en la percepción del mundo que tienen esos niños y esas niñas. Así es. Vale. Gloria, muchas gracias. Muchas gracias. Gloria Bernal, economista y máster en economía, directora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias, Mario, por este espacio. A cuidarlos en la alimentación. Por favor, por favor, por favor. Es muy fácil, es muy práctico, hay loncheras muy fáciles y de verdad podemos hacerlo a través de la alimentación de los niños. Sí, parte clave, tan importante como el conocimiento y la parte intelectual. Lina Cerón, especialista en proyectos de desarrollo y politóloga. Muchas gracias por acompañarnos. A ti, Mario, muchas gracias. Sergio, un gusto. No, un gusto a ustedes y muchas gracias por tener estos espacios para hablar de salud mental. Es que se necesitan en los medios de comunicación mucha más potenciación en el tema de salud mental. Sobre todo porque los medios de comunicación, la televisión y la psicología van por el mismo camino, son rieles paralelos. Así es. Y el medio televisivo resulta perfecto para esta parte de contenidos psicológicos. Muchas gracias a Sergio Zúñiga, psicólogo, magíster en psicología clínica y de la salud. Gracias a nuestros panelistas. Gracias a los televidentes que han participado activamente en nuestro espacio. Y gracias a todos los televidentes que nos acompañan semana a semana. Recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos sus videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones mueven nuestra televisión, porque nosotros somos uno más compañía
Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. ¡Feliz fin de semana!